Tema 4. La economía. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué es la economía y cómo nos afecta a nuestra vida diaria? Los diferentes sistemas económicos, el mercado laboral y los problemas económicos que azotan en la actualidad como el desempleo. Y también qué es la globalización. ¿Qué es la economía? Pues la economía son todas las actividades humanas relacionadas con la producción, distribución y consumo de productos. Es decir, es la fabricación, la compra y la venta y entrega de estos productos a un consumidor. Para que exista economía necesitamos unos productores, que son los que fabrican los bienes y servicios, unos distribuidores, que son los que entregan estos bienes desde el productor hasta el consumidor, y unos consumidores, que son los que usan y compran los bienes. Los economistas dividen los productos en dos tipos. Los bienes son las cosas físicas, tangibles, como la casa, el coche, la comida, nuestro teléfono móvil. En cambio, los servicios también se compran y se venden y se distribuyen, pero son cosas que no se pueden tocar, son cosas intangibles. Por ejemplo, el teléfono móvil sería un bien físico, pero el servicio de telefonía, de Vodafone, de Amena, la línea telefónica, es un servicio y es intangible. Por eso decimos que los servicios pueden ser experiencias, consejos, entretenimiento, por ejemplo, la entrada a un cine, a un teatro, o, por ejemplo, la visita a un médico, psiquiatra o psicólogo. Los factores de producción. Los factores de producción son los elementos necesarios para hacer y producir un bien o un servicio. Sin estos factores no existiría la economía, ya que son los encargados de producir el bien o servicio que va a ser distribuido y después consumido. Para ello necesitamos de recursos naturales, que son las cosas que provienen del entorno natural, como las materias primas, rocas, metales, combustibles fósiles, o la tierra para la agricultura o para la construcción, los bosques, los animales, los peces, esos son recursos naturales. También se necesita capital. El capital son cosas que posees o cosas que sabes. Normalmente cuando pensamos en capital nos viene a la cabeza el dinero, pero no son solamente las cosas que posees, sino también las cosas que sabes. Las personas que invierten este dinero se llaman inversores, y vamos a ver los diferentes tipos de capital. El capital financiero sería ese capital que a todos se nos viene a la cabeza, el dinero, que es muy necesario para la producción y por lo tanto para la economía. El capital físico son las cosas necesarias para gestionar ese negocio. Suelen ser cosas materiales, como por ejemplo edificios, vehículos, maquinaria. Es capital físico. Pero hemos dicho que también el capital son cosas que sabes. Por eso está el capital humano. Son los conocimientos y habilidades que tienen los empleados y es resultado de la educación y de la formación. Vosotros, por tanto, al estudiar en los institutos, lo que estáis haciendo es capital humano. Estáis creando capital que en el futuro os va a dar beneficios. Otro tipo de capital cada vez más de moda es el tecnológico, es el saber hacer, son los inventos. Estamos estudiando los factores de producción. Hemos visto que ya tenemos los recursos naturales, es decir, las materias primas. Tenemos capital de diferentes tipos, como el financiero con dinero o el físico con vehículos y maquinaria. Y nos falta el último, el trabajo. Los empleados van a trabajar para producir y crear esos bienes y servicios y a cambio van a recibir un sueldo o salario. Con estos tres factores ya podemos empezar a producir en nuestro sistema económico. Vamos a estudiar ahora los diferentes sistemas económicos que existen. Son las formas de producir un bien o un servicio, de distribuirlo y de consumirlo. Podemos diferenciar dos sistemas económicos. El sistema económico tradicional es típico de países o regiones pobres y poco desarrolladas. En cambio, las economías modernas son típicas de países ricos, industrializados y muy desarrollados económicamente. Podríamos decir que España tiene una economía moderna. Vamos a empezar estudiando las economías tradicionales, también conocidas como de subsistencia. Se llaman de subsistencia porque su objetivo es producir suficientes bienes para ellos y sus familias. En el caso de que haya excedente de la producción, es decir, comida extra, se puede comerciar con ella de forma local.
Este tipo de economía dijimos que es típica de países subdesarrollados y pobres, por lo tanto no hay un comercio internacional, ni tampoco hay especialización laboral. Tampoco se requiere de grandes cantidades de capitales para empezar a producir. Un ejemplo sería la agricultura de rozas, que ya estudiamos en el tema 1. Es esa agricultura típica de la zona del Amazonas. Al ser un suelo muy pobre, muy lixivado, sobre todo por las constantes lluvias que caen en la zona ecuatorial y tropical, hace que ese suelo no tenga muchos nutrientes. ¿Qué hacían las tribus? Pues talaban y quemaban partes de bosque para de esa manera utilizar las cenizas como abono. Cultivaban durante unos cuantos años en esa zona hasta que la tierra se agotaba de nuevo. Después se movían a otra zona y comenzaban de nuevo el proceso. De esta manera también permitían recuperar la vegetación natural en aquellas zonas que habían sido taladas previamente. Como vemos, la economía tradicional es muy básica. El comercio se hace a escala local, muchas veces con la utilización del trueque. El objetivo siempre es la subsistencia, no comerciar. La mano de obra no está especializada, no ha estudiado ni se ha preparado para algo específico. Además, toda la familia, toda la tribu trabaja en la misma tarea y apenas se usa maquinaria, sino unos utensilios muy básicos y rudimentarios. La economía moderna es mucho más compleja que la economía tradicional. Aquí la población no produce las cosas por sí mismo, es decir, no produce sus propios bienes y servicios, sino que la gente se va a especializar en producir o hacer ciertas tareas. A cambio de hacer estas tareas o de este trabajo, van a recibir un salario. Con ese salario, con ese dinero, van a comprar el resto de bienes y servicios que ellos mismos no saben producir. Por ejemplo, los profesores están especializados en educar. A cambio de educar, reciben un salario y con este salario van a comprar los bienes y servicios que ellos no pueden producir: fruta, verdura, carne, vestidos, ordenador. El comercio típico de las economías modernas se basa en un comercio internacional. Los países también se especializan en la producción de algunos bienes que son los que exportan y venden a otros países. Y en cambio van a importar otros productos que ellos no saben producir o no les sacan tanta rentabilidad. Las economías modernas también usan mucho la tecnología y la maquinaria para hacer los trabajos. Y por último, las economías modernas necesitan mucho del capital, que es proporcionado por el gobierno o por los inversores privados. Si lo proporciona el gobierno, se llaman empresas públicas. En este esquema de aquí podemos ver los sistemas económicos modernos. Vamos a estudiar 3 tipos principalmente. El sistema socialista también es conocido como economía planificada o comunista. Es cuando el gobierno controla la economía. Dentro de las economías modernas también está el sistema capitalista, que es la economía de mercado, y es cuando el Estado o el gobierno apenas participa en los temas económicos. Por último, tenemos el sistema económico mixto. En la actualidad, la mayor parte de los países tienen una economía mixta. Eso significa que tienen características del sistema capitalista, pero el Estado o el gobierno también interactúa y controla ciertos ámbitos económicos. Como decíamos, la economía planificada es cuando el gobierno controla la economía. ¿Cómo la controla? Pues por ejemplo fijando los salarios, los precios de los productos, qué bienes y servicios pueden ser comprados y vendidos, exportados o importados, y también decide cómo utilizar los recursos. En el pasado, la Unión Soviética, los países del este de Europa, China, Cuba, Corea del Norte, eran comunistas. Hoy en día, China sigue siendo oficialmente un país comunista, pero es cierto que ha realizado grandes cambios y ha permitido la entrada de capital extranjero privado. Eso sí, siempre aceptado y controlado por el gobierno comunista. La economía de mercado o capitalista es cuando son los inversores privados los que controlan la economía, ya que el motor del ser humano es ganar dinero. Además, la gente siempre necesita y demanda la compra de bienes y servicios. Al no haber intromisión del Estado y del gobierno, los precios no son fijados por este. Por eso, los precios se establecen según la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad disponible de un producto.
Y la demanda es el número de personas que quieren comprar ese producto. Aquí podemos ver cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es alta, es decir, cuando hay mucha cantidad de un producto, por ejemplo, teléfonos móviles, y la demanda es baja, es decir, hay poca gente interesada en comprar este producto, por ejemplo, los teléfonos móviles, los precios son bajos, ya que hay mucha cantidad de producto y poca gente interesada en comprarlo. En cambio, cuando hay una baja oferta, es decir, hay poca cantidad de un producto, y hay una alta demanda, mucha gente quiere comprar este producto, pero hay pocas unidades, los precios son más altos. La teoría de la oferta y la demanda fue elaborada por un inglés en el siglo XVIII, llamado Adam Smith. Adam Smith decía que la economía capitalista funciona por la ley natural de la oferta y la demanda, es decir, que no hace falta hacer nada y que esta ley de la oferta y la demanda siempre se mantendría en un equilibrio. Es lo que él conocía como la mano invisible. Con esta metáfora de la mano invisible, lo que decía es que la oferta y la demanda se estimula, es decir, se produce más o menos, o se frena, es decir, los consumidores deciden no comprar tantos productos y siempre se va a intentar ese equilibrio. De esta manera se va a mantener el nivel de los precios que existe en el mercado. Y es que si los precios son muy altos, la demanda bajará. Y si los precios son muy bajos, los productores dejarán de producir tanto para hacer que el precio suba. Como Adam Smith decía, esa mano invisible o esa ley natural funciona por sí sola. Adam Smith también decía que esta ley de la oferta y la demanda funciona gracias a otra ley natural, la ley del interés propio. Y es que el ser humano es ambicioso y siempre mira por su propio interés. Muchos han considerado este interés propio como algo malo o reflejo del egoísmo, pero Smith lo que decía era que esta búsqueda del interés propio podía ser beneficioso para el conjunto de la sociedad. Aquí podemos observar un ejemplo. En el caso de un inventor que va a desarrollar un nuevo prototipo de bombilla, que consume menos energía que las demás. El inventor va a desarrollar esta bombilla para comercializarla y ganar dinero, es decir, está buscando su interés propio. Sin embargo, el conjunto de la sociedad se va a beneficiar indirectamente de este invento, ya que estas nuevas bombillas van a dar nuevos trabajos, nuevos empleos y además va a mejorar la calidad de vida para iluminar sus casas, haciéndolo más económico. Aquí tenemos las 3 leyes naturales de Adam Smith, que fue el padre del liberalismo y por tanto del capitalismo. La ley del interés propio es que el ser humano es ambicioso y busca su interés a la hora de producir o a la hora de comprar los bienes de forma más económica. La ley de la oferta y la demanda es esa ley que se regula de forma natural, con esa mano invisible, buscando siempre el mejor precio y calidad en el caso de los consumidores y buscando el mayor beneficio en el caso de los productores. Y la última de las leyes que propuso Adam Smith fue la ley de la competencia. Él decía que la competencia era positiva para la sociedad, ya que si un productor estaba vendiendo sus productos a un precio y existía otro productor que vendía ese mismo producto a un precio menor, iba a hacer que el productor número 1 tuviese que mejorar su producto o rebajar los precios. De esta manera, la sociedad sería beneficiada, ya que tendría diferentes productos con diferentes características, mejorados o con un precio más asequible. El tercer y último tipo de economía moderna que tenemos que estudiar es el de la economía mixta. En la actualidad, la mayoría de los países tienen una economía moderna mixta. Se trata de una mezcla entre las economías planificadas y las economías capitalistas o de mercados. Esto significa que el gobierno sí que presta ciertos servicios o controla ciertas áreas de la economía. Por ejemplo, el gobierno español ha fijado el salario mínimo en España en torno a unos 750 euros. También el gobierno asegura unos servicios mínimos a su población, como escuelas y hospitales públicos.
Pero también es una economía capitalista, ya que se permite a los inversores privados crear empresas y vender sus propios bienes y servicios siguiendo la ley de la oferta y la demanda. Participantes en la economía. Los participantes son todos los que producen, distribuyen o consumen productos. Las economías domésticas son los hogares, todas las personas que conviven bajo un mismo techo. Pueden ser familias o compañeros de pisos. Estas economías domésticas colaboran y participan en la economía proporcionando la mano de obra, es decir, trabajan para las empresas o el gobierno y reciben un salario. También pagan impuestos al gobierno y consumen bienes y servicios. Las empresas privadas son aquellas que compran y venden servicios. También van a proporcionar estos bienes y servicios no solamente a los hogares, a las economías domésticas, sino que también el gobierno consume sus bienes y servicios. Las empresas privadas también pagan impuestos y también reciben ayudas del gobierno. Por último, el gobierno también es un participante en la economía. Cuando hablamos de gobierno, decimos el gobierno central, los regionales o los locales. El gobierno participa en la economía prestando servicio, como pueden ser las escuelas, hospitales públicos o la policía. El gobierno participa en la economía pagando prestaciones, como puede ser, por ejemplo, las pensiones, y también van a recibir dinero a través de los impuestos que pagan las economías domésticas, las familias y las empresas. Tipos de impuestos. Los impuestos directos son los que gravan tus ingresos, patrimonio o riqueza, es decir, lo que posees. El impuesto sobre la renta, también conocido como IRPF, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, son impuestos que gravan tu salario, es decir, lo que cobras cada mes. Los salarios más altos deben pagar más impuestos. El impuesto sobre el patrimonio es el impuesto que pagan las personas sobre las cosas que poseen, como pueden ser casas o los beneficios de los ahorros. Cuanto más poseas, más impuestos debes pagar al gobierno. Y el impuesto de sociedades es un impuesto que deben pagar las empresas. Cuanto más dinero gana una empresa, más impuestos paga al gobierno. Recordad que los impuestos que recoge el gobierno a través de la Hacienda son muy importantes para fomentar ese estado del bienestar que ya habíamos estudiado. Gracias al pago de estos impuestos, el gobierno tiene dinero para luego pagar, por ejemplo, nuestros hospitales públicos o las escuelas públicas. Los impuestos indirectos gravan el uso que tú haces con tu dinero, las cosas que haces con él. Por eso se llaman indirectos, ya que los directos eran sacados directamente cada mes de tu salario, de tu renta. Estos impuestos indirectos, por tanto, solamente los vas a pagar en el caso de que uses tu dinero. El impuesto indirecto más famoso y conocido es el IVA, que significa impuesto sobre el valor agregado o añadido. Es un impuesto que está sobre todo lo que compramos. En España en la actualidad es un 21%, aunque no todos los productos. Y es que la Unión Europea fija que al menos debe ser de un 15%. Cuando nosotros compramos un bien o un servicio, ya viene incluido el IVA, pero el vendedor de ese bien y de servicio tiene que dar al Estado el IVA, es decir, ese 21% que nos ha cobrado a nosotros. Dentro de los impuestos indirectos también están los impuestos especiales, que son impuestos que se ponen sobre productos especiales como puede ser el combustible, el tabaco o el alcohol. Las empresas son parte importante de la economía. Los ingresos de las empresas son el dinero que reciben por la venta de los bienes y servicios que distribuyen o producen. Los gastos de las empresas serían el dinero que gastan o invierten en la compra de los materiales para producir, en el alquiler de los edificios, la electricidad, el agua, los salarios de sus empleados. Todo esto son los gastos que tienen. ¿Y el beneficio? Pues bien, el beneficio es el resultado de la resta de lo que ingresan de esa venta de bienes y servicios y restándole los gastos. Si la ganancia es negativa, se dice que la empresa está sufriendo pérdidas.
Eso significa que no ingresa suficiente o que está gastando demasiado. Si la empresa no es capaz de pagar estas deudas, porque sigue perdiendo dinero, se puede declarar en quiebra, bancarrota o en concurso de acreedores. Las empresas, según su tamaño, pueden ser microempresas si tienen entre 1 y 9 empleados, pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados, medianas empresas entre 50 y 249 empleados y las grandes empresas tienen más de 250 empleados. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas y son parte fundamental del entramado económico de los países. Si nos fijamos en su capital, dependiendo de cómo tengan ese capital, vamos a estudiar dos tipos principales de negocios. Las sociedades limitadas, conocidas también como SL, obtienen el capital de un reducido número de inversores, normalmente amigos y familiares. La mayoría de las pymes son sociedades limitadas, SL. En cambio, una sociedad anónima, SA, obtiene su capital y su dinero de muchos inversores, mediante la venta de acciones y participaciones en la bolsa de valores. En este caso, la mayoría de las grandes empresas son SA, sociedades anónimas. La bolsa de valores es un lugar donde se pueden comprar y vender acciones. Las acciones son las participaciones en las que está formada cada empresa, es decir, el valor que tiene esa empresa si lo dividiésemos en partes o en acciones. Los precios de estas partes o de estas acciones cambian constantemente debido a esa ley de la oferta y la demanda. Los sectores económicos. El sector primario es el que se encarga de la extracción y aprovechamiento de los recursos naturales de la tierra. Hablamos de minería, pesca, caza, agricultura, ganadería, silvicultura. En los países ricos y desarrollados, apenas un 4% de la población se dedica al sector primario. El sector secundario es aquel que se encarga de la fabricación o elaboración de los productos listos ya para ser utilizados: ropa, automóviles, ordenadores, barcos, construcción. En este caso, en España, el sector secundario ya tiene algo más de importancia, y así es en los países desarrollados. En torno a un 20% de la población trabaja en el sector secundario. El sector terciario es la prestación de los servicios: turismo, transporte, ocio, comercios, banco, escuelas, hospitales. Es en este sector donde en los países ricos y desarrollados trabaja la mayor parte de la población, aproximadamente un 76% de la misma. Para producir los bienes y servicios se necesita de esta cadena de producción, es decir, pasar por el sector primario, extraer las materias primas, pasar por el secundario para elaborar mediante las fábricas el producto y finalmente comercializarlo y distribuirlo a través del sector terciario. El mercado laboral. Al igual que los bienes y servicios se comercializan, también lo hace la fuerza de trabajo. En España, la población de edad en trabajar incluye a todas las personas que van desde los 16 años hasta los 67. La población activa de un país es aquella población que quiere hacer un trabajo remunerado. Es, por tanto, la fuerza de trabajo del país. Sin embargo, dentro de la población activa hay dos tipos. Uno son los ocupados, aquellos que están trabajando y recibiendo un salario y trabajan para una empresa privada o para un gobierno. También pueden trabajar por cuenta propia siendo autónomos o por cuenta ajena si trabajan para una empresa o para el gobierno. Pero dentro de la población activa de esa fuerza de trabajo del país, también contamos a los que están parados y desempleados. ¿Por qué? Porque los desempleados quieren hacer un trabajo remunerado y están buscando trabajo remunerado. Lo que pasa que en este momento no lo tienen. En cambio, la población inactiva de un país es los que no quieren un trabajo remunerado en este momento o son personas que no pueden en este momento ya que están estudiando o son amas y amos de casa y han decidido no trabajar, o incluso algunos que están demasiado enfermos para trabajar. La mano de obra también se compra y se vende.
Las empresas y el gobierno compran mano de obra a las personas pagándoles salarios, por lo que también podemos hablar de un mercado de trabajo, que también, por tanto, se va a ver afectado por la famosa ley de la oferta y la demanda. Si muchas personas pueden hacer un trabajo en particular, es decir, hay una alta oferta, los salarios, por tanto, van a ser bajos. En cambio, si muy pocas personas son capaces de hacer un trabajo, hay una oferta baja, ya que son especialistas, los salarios de estas personas van a ser más altos, ya que estas personas tienen unas habilidades y unas experiencias especiales que el resto no tiene. Por eso es tan importante los estudios, para especializarse, conocer idiomas, tener experiencias y nuevas habilidades que marquen esa diferencia para que el día de mañana en el mercado laboral podáis conseguir mejores salarios y mejores opciones de trabajo. Los problemas económicos. Normalmente y de forma gradual, los países se van enriqueciendo poco a poco. Esto es debido al desarrollo de las nuevas tecnologías que hace posible que produzcan más y mejores bienes y servicios. A este proceso se le llama crecimiento económico y los economistas utilizan el PIB para medir cómo es el crecimiento de un país. El PIB es ese valor monetario total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo concreto de tiempo. Si cogemos el Producto Interior Bruto de un país, es decir, todo lo que se produce en bienes y servicios en ese país, y se divide entre su población, nos daría otro valor o indicador muy interesante en economía, que es el llamado la renta per cápita. Este valor nos indica que si cogiéramos todo lo que produce el país y lo dividiéramos entre su población, cada persona de ese país debería serle entregado en ese año esa cantidad de dinero. Fijaros, por ejemplo, en el caso de España. España tiene una población de unos 47 millones. Pues cogiendo ese PIB del año 2008 y dividiéndolo entre los 47 millones, nos da que a cada español le correspondería 30.000 euros al año. Obviamente esto no es así, porque hay gente que cobra más de 30.000 euros al año y la gran mayoría cobra menos de 30.000 euros al año. Pero es un gran indicador de la riqueza que tiene cada uno de los países. Cuando este PIB cae o desciende o no crece, empezamos a hablar de problemas económicos. Se empieza a escuchar la palabra recesión. Una recesión es ese periodo de declive económico que normalmente comienza cuando las personas gastan menos dinero, porque no tienen dinero o tienen miedo de gastar su dinero. La gente, por tanto, compra menos productos, por lo que las empresas también dejan de contratar personas y los bancos dejan de prestar dinero. La depresión es una recesión muy mala, realmente mala, que genera mucho desempleo. Recordad que en los países ricos existen las pagas de desempleo, lo que conocemos como el paro, pero es por un periodo de tiempo limitado. El desempleo es provocado por las recesiones económicas, pero también por la falta de habilidades o de estudio de las personas. También es provocado por la automatización, es decir, los trabajos en las fábricas ahora cada vez más son realizados por máquinas. También existe paro estacional. Algunos trabajos solo existen en determinadas épocas del año, como por ejemplo el trabajo estival en el turismo de verano. En las economías capitalistas vemos siempre este ciclo económico. Momentos de auge, empiezan a disminuir esa producción, ese PIB, por tanto comienza a existir recesión, llegando incluso a puntos muy bajos de depresión, y de nuevo comenzaría poco a poco esa recuperación, expansión y auge, comenzando un nuevo ciclo económico que volvería de nuevo con una recesión, depresión y de nuevo una recuperación. La inflación es la subida continuada de los precios de los productos.
lo que implica una pérdida del nivel adquisitivo de las personas, ya que los productos ascienden su precio, pero no asciende en la misma cuantía los salarios. De esta manera, antes con el mismo dinero compraban 2 barras de pan y ahora tan solo pueden comprar una, ya que los precios han subido, pero los salarios no han subido a la misma velocidad. Esto es lo que se conoce como inflación. Para medir esta inflación, lo que utilizan los economistas es el IPC, el índice de precios al consumo. Hacen una estimación de una serie de productos que la gente compra habitualmente, como queso, pan, leche, huevos, y observan cómo sube su precio. Lo hacen a lo largo del año. Si la inflación aumenta demasiado rápido, la gente no puede comprar productos esenciales porque los precios están aumentando más rápido que sus salarios. Y entonces tendrían que tirar y perder sus ahorros para comprar estos productos, ya que ahora valen más dinero. En la página del Instituto Nacional de Estadística podéis observar el índice de precios del consumo y podéis seleccionar los diferentes años para ver cómo ha variado los precios, por ejemplo, desde el 2006, cuando algunos de vosotros nacisteis, hasta noviembre de 2020. Y aquí nos dice que los precios han variado un 19,5%. Eso significa que los productos en 2006 eran un 19,5% más baratos. Si ponemos desde el año 1984, podemos observar cómo los precios han aumentado en estos años, desde 1984, en un 200%. Vamos a terminar el tema hablando un poco sobre la economía mundial. En la década de 1970, las economías más importantes del mundo se reunieron y crearon el G7. Los miembros originales fueron Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Más tarde se uniría Canadá y Rusia, formando primeramente el G8 o el grupo de los 8, las 8 países o los 8 líderes o economías más importantes del mundo. Pero en 2014, tras la toma forzada de Crimea por parte de Rusia, Crimea es una península de Ucrania que Rusia tomó por la fuerza, pues fue expulsado de G8. Por eso ahora se le conoce como el G7. En 1999 también se creó el G20, que van a incluir a estos 8 países, pero también a otros muchos que tenían un crecimiento económico rápido. Eso significaba que su PIB estaba creciendo rápidamente. Eran países como China, India y Brasil. España, de hecho, participa como invitado, pero no es miembro del G20. Sin embargo, en el G7 y en el G20, la Unión Europea participa en estas reuniones. Para que os deis cuenta de la importancia del G7 y del G20, el G20 representa el 80% del PIB mundial, es decir, que estos 20 países producen el 80% de todos los bienes y servicios que se producen en la Tierra. La OMC es la Organización Mundial del Comercio y engloba a unos 164 miembros y ayuda a establecer reglas de comercio justas entre los estados. El objetivo es facilitar el comercio, los intercambios de productos, bienes y servicios, fomentando el libre comercio y favoreciendo las exportaciones e importaciones. No cabe duda que vivimos en un mundo globalizado. Seguro que habéis escuchado mucho la expresión globalización. ¿Pero qué es la globalización? Es el proceso histórico de integración, de relación mundial en temas económicos, políticos, sociales, culturales, sobre todo debido al aumento entre las conexiones que existen entre los países, principalmente gracias al comercio internacional. Hemos llegado a estar interconectados, globalizados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países tienen economías, como hemos estudiado, capitalistas, aunque mixtas, por lo que van a potenciar
el comerciar internacionalmente, buscando siempre los mejores productos a mejores precios. También el libre comercio, ya hemos estudiado la Unión Europea y cómo se fomentó desde Maastricht ese mercado único. El gran avance que ha existido en las telecomunicaciones, internet, telefonía móvil e incluso el abaratamiento de los servicios de transporte. Y por último, la falta de recursos naturales en muchos lugares del mundo hace necesario que tengamos que comerciar con otros países que sí tienen esos recursos naturales. Sin embargo, la globalización también tiene una cara B y unos efectos. Las empresas fabrican allá donde sea más barato producir. Por eso podemos ver cómo producen en países pobres y venden en los países ricos. Esto hace que exista la deslocalización. Eso significa que se llevan las fábricas y las empresas de países ricos y las ponen en países pobres, ya que allí la mano de obra es más barata y de esa manera ganan más beneficios. Otro efecto de la globalización es que estamos en un comercio global y toda la gente compra los mismos productos, lleva la misma ropa, utiliza los mismos coches, come la misma comida. Y al compartir también Internet y las nuevas comunicaciones, hace que la cultura que estamos creando sea muy similar e igualitaria, perdiendo parte de esa riqueza específica de cada uno de los rincones del planeta. En cuanto a los retos que existen en la globalización, pues las multinacionales son esas grandes o enormes empresas que compran y venden productos por todo el mundo. Seguro que os suena Amazon, Inditex, que es Zara, Bershka, Stradivarius, Google, Facebook, en tema de comunicación. Pues bien, estos son multinacionales. Pues como reto, los países deben asegurarse que estas multinacionales pagan suficientes impuestos y obedecen las leyes de los países en los que trabajan y en los países de los que sacan beneficio. También que estas empresas cumplan con las normas medioambientales, la seguridad laboral y que los salarios sean justos. Otro reto importantísimo es que se debe mejorar la ciberseguridad, sobre todo para evitar el abuso y el control que hacen estas grandes empresas de nuestros datos. Aquí termina el tema 4, la economía.